Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En esta oportunidad nos vamos a introducir en la sesión número 4 del módulo especial de higiene ocupacional, donde vamos a desarrollar ya otro agente físico. El agente físico que vamos a desarrollar es el agente de iluminación. Este agente de iluminación vamos a encontrarlo absolutamente en todos los procesos. Puede ser la fabricación de producto como el brindar un servicio. Podemos encontrar que este agente de iluminación estará presente en industrias, va a estar presente en mineras, pero también en oficinas, el estudio de abogados, en un consultorio médico, en colegios, en universidades. Absolutamente todos los trabajadores vamos a estar expuestos a este agente ocupacional. Vamos entonces a, en principio, poder mencionar algunos conceptos físicos con respecto a iluminación, por ahí que quizás alguno de ustedes recuerde su física 3 o física 4, dependiendo de cada universidad en qué ciclo lo puedan haber cursado. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos, pero que son muy importantes para poder, en principio, comprender qué es lo que estamos estudiando. Suele pasar que cuando se analiza este tipo de agentes, no se comprende bien qué es lo que se está midiendo y se empiezan a generar una serie de confusiones entre algunos términos técnicos como el lumen con el lux, el flujo luminoso con la intensidad luminosa, la luminancia con la iluminancia, el lumen con la candela, etcétera, etcétera. Se empiezan a confundir los términos, se empiezan a mezclar y eso pasa cuando no se comprende bien qué es exactamente lo que estamos midiendo. Entonces, el objetivo en la primera parte es poder comprender los conceptos, las unidades, para luego poder introducirnos ya exactamente al tema técnico y al tema normativo. ¿Sí? Bien, vamos en principio a tomar una lámpara. El término lámpara en el contexto de iluminación va a hacer referencia a una fuente de luz. Puede ser una bombilla, puede ser un fluorescente, etcétera, etcétera. A eso nosotros le vamos a denominar lámpara. El término luminaria hace referencia a la lámpara más la estructura. Por ejemplo, ¿no? Usted puede tener en un almacén una lámpara colgante, ¿no? Un elemento que cuelga y al interior de esta quizás esté la bombilla. Ahí está la bombilla que da luz. A toda la estructura como tal se le conoce como lámpara. Perdón, estoy confundiendo yo los términos. A la estructura como tal se le conoce como luminaria. Y solamente al elemento que da la fuente de luz, en este caso la bombilla, se le conoce como lámpara. Son términos que me va a escuchar usted nombrar, entonces no quiero que confunda usted el término lámpara con el término luminaria. ¿Ya? Ahora, en términos del día a día, a veces se confunde la lámpara con la luminaria, pero técnicamente hablando, la luminaria es la lámpara más la estructura. Y la lámpara propiamente dicha es solamente la fuente de luz, ¿sí? Entonces, en principio, para poder iniciar por ahí. Entonces vamos a coger nosotros una lámpara. Esta lámpara que vamos a coger va a ser en principio una bombilla, ¿no? Pero no decir un foco, ¿no? Este foco va a ser para nosotros nuestra fuente de luz.
Y cuando usted prende esta lámpara, esta bombilla, la misma empieza a generar luz absolutamente en todas las direcciones. Ahora, no estamos hablando de un plano bidimensional, sino es un plano tridimensional. Quizás la pizarra nos dé la idea de que es un plano bidimensional, pero entendemos que no lo es, ¿no? Solamente imagínense el foco en el centro del techo de una habitación. Entonces da la luz absolutamente en todo su contorno y en todas las direcciones. El primer término que vamos a definir es el término de flujo luminoso. El flujo luminoso lo vamos a definir como la cantidad de energía en forma de luz que emite la fuente. Vuelvo a repetir, la cantidad de energía en forma de luz que emite la fuente se le conoce como el flujo luminoso. En términos sencillos y quizás no estrictamente técnico, podríamos decir que el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite, en este caso la fuente, a la cual estamos llamando lámpara. Entonces vamos a colocar acá al costado, el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite la fuente en todas las direcciones. A ese flujo luminoso, que es la cantidad de luz que emite la fuente en todas las direcciones, normalmente lo simbolizamos con la letra Φ. La unidad de medida, y acá vamos a cambiar de color, la unidad de medida del flujo luminoso es el famoso lumen, cantidad de luz en todas las direcciones. Se le conoce como el lumen, unidad de medida del flujo luminoso. Pregunta, nosotros en el agente ocupacional medimos la iluminación en lúmenes. No, todavía no hemos definido qué es iluminación, pero la iluminación no se mide en lúmenes. Lo que se mide en lúmenes es el flujo luminoso. ¿Y qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una lámpara en todas las direcciones. A mayor cantidad de luz, mayor lúmenes. Cuando usted va a un centro comercial a buscar quizás una lámpara, que puede ser un foco, un fluorescente, muchas veces estos lo miden por la cantidad de lúmenes que emiten. A mayor cantidad de lúmenes se entiende que la lámpara emite mayor cantidad de energía, por lo que le va a dar mayor cantidad de luz, en principio. Bien, ahora, de esta cantidad de luz que se emite en todas las direcciones, nosotros vamos a coger una única dirección. Entonces vamos a coger, por ejemplo, esta dirección. Vamos a coger una única dirección y vamos a darle una orientación. A esta dirección que le voy a dar yo al flujo luminoso, voy a coger solamente una cantidad de luz, pero en una única orientación, se le conoce como intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa técnicamente? Se define como el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido que se genera en una dirección dada. Ingeniero, ¿y qué es el ángulo sólido? Obviamente en un plano bidimensional se genera un ángulo en unidades de radianes, pero cuando hablamos obviamente pues de un espacio tridimensional se generan los famosos ángulos sólidos. Estos ángulos sólidos no se miden en grados de radianes, sino los vamos a medir en estereoradianes, ¿no? Por ahí recordará de repente usted su matemática 3. Pero no nos vamos a introducir tanto en un análisis físico, así que no se preocupe si es que por ahí no lo recuerda. Vamos a quedarnos solamente con algunos conceptos básicos. Entonces vamos otra vez a tomar la idea. Flujo luminoso, cantidad de luz que emite la lámpara en todas las direcciones. Intensidad luminosa, y lo vamos a colocar acá. Intensidad luminosa. La cantidad de luz que se va a emitir, pero en una única orientación. Esta única orientación queda definida por un ángulo, va a quedar definida por un ángulo
que se le conoce como el famoso ángulo sólido, que va a ser la orientación del mismo, ¿no? Ahí está, el famoso ángulo sólido. Si nosotros quisiéramos calcular la intensidad luminosa, si es que quisiéramos calcular la intensidad luminosa, lo podemos hacer. La intensidad luminosa es el flujo luminoso, que es la cantidad de luz total, dividida entre este ángulo sólido expresado en estereoradianes. La intensidad luminosa tiene su unidad de medida en el sistema internacional y esta unidad de medida en el sistema internacional es la candela. Ahí está. La unidad de medida de la intensidad luminosa en el sistema internacional es la candela. Bien, entonces acá tenemos dos conceptos básicos con respecto al tema que vamos a ver o estamos viendo, que corresponde al tema de iluminación. Flujo luminoso, cantidad de luz total; intensidad luminosa, la cantidad de luz en una única orientación definida por un ángulo sólido. Bien, vamos ahora a observar y a definir el término de iluminancia, ¿no? o mejor llamado como iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿No? Entonces, como ya sabemos que esa lámpara emite energía en forma de luz en todas las direcciones, vamos a tomar un plano de referencia. Entonces, yo voy a tomar acá un plano de referencia. Vamos a ver si nos ayuda el pulso. Ahí está mi plano de referencia. Vamos a tomar un plano cualesquiera en el espacio de referencia. ¿A ese plano de referencia le va a llegar luz? Sí, le va a llegar luz. Vamos a hacer que sobre ese plano incida luz. Llegará obviamente pues en todo el plano, pero nosotros vamos a tomar de ese plano un área. Entonces vamos a delimitar en este plano un área S, y sobre esta idea de poder señalar un plano en un área S es que vamos a hacer una definición. ¿Qué definición vamos a establecer? La definición de iluminancia. ¿Qué es la iluminancia? Es la cantidad de luz que le llega a un plano determinado. Cantidad de luz que le incide en un plano determinado. Y por ahí que vamos a tener ideas de cómo hacer la medición. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al ámbito ocupacional, la iluminancia es la cantidad de luz que le llega a un plano, pero a ese plano le llamamos plano de trabajo, que es el plano de referencia sobre el cual puede elaborar un trabajador. Entonces, si a usted le miden o le dicen a usted, mide el nivel de iluminación, ¿dónde lo va a medir? ¿En el ojo de la persona o en la mesa de trabajo? Entonces, bajo el concepto de iluminación, que la iluminación es la cantidad de luz que le llega al plano, la iluminación no debe medirse, obviamente, al nivel del ojo de la persona. Nosotros no queremos determinar cuánta luz le llega al ojo de la persona, sino es cuánta luz le está llegando al plano de trabajo y cómo es que esa luz que le puede llegar al plano de trabajo va a generar en el trabajador el esfuerzo visual. Si la cantidad de luz que le llega al plano de trabajo es baja, el trabajador va a tener que hacer un sobreesfuerzo visual y ese sobreesfuerzo visual es contraproducente a la salud del mismo. Pero eso lo vamos a intentar describir un poquito más adelante. Entonces vamos a definir aquí ese término, que es el término de iluminancia. La iluminancia no se simboliza con la letra I, acá no lo hayamos colocado, pero la que se simboliza con la letra I es la intensidad luminosa. La iluminancia nosotros la vamos a simbolizar con la letra E. Entonces, cuando vea usted colocar E1, E2, E3, estoy haciendo referencia a la iluminación. La iluminancia, entonces, la hemos definido como la cantidad de luz que le llega al plano de trabajo. Entonces, vamos a colocar acá iluminancia E, cantidad de luz, que es el flujo luminoso, pero no todo el flujo luminoso, sino solamente la que le está llegando al plano de trabajo. Entonces, podemos describir que la iluminancia es phi por unidad de área.
Recordemos que phi está en unidades de lúmenes, ¿no? Está en unidades de lumen y el área en el sistema internacional la podemos medir en metros cuadrados. A esta expresión que hemos generado aquí de lumen por metro cuadrado es lo que nosotros conocemos como la famosa unidad de lux. Entonces, ¿qué es el lux? El lux es la unidad de medidas de los niveles de iluminación. ¿Qué es la iluminación? La cantidad de luz que le llega a un plano de trabajo. Si usted mide esa cantidad de luz, obviamente hablamos de los niveles de iluminación. De acá viene esta unidad de medida de lux. Entonces, no es lo mismo hablar de lúmenes que hablar de lux. Lúmenes hace referencia a la cantidad de luz de una lámpara en todas las direcciones y el lux hace referencia a la cantidad de luz que está incidiendo sobre un plano. Se entiende a nivel ocupacional que ese plano es el plano de trabajo de la persona sobre la cual estaríamos haciendo nosotros el estudio ocupacional. Y así como existe la iluminancia, que es la cantidad de luz que llega, va a haber una proporción de cantidad de luz que así como llega, va a reflejarse. Y vamos a verlo aquí. Así como llega la cantidad de luz, hay cantidad de luz que se va a reflejar. Esa cantidad de luz que se refleja, se le conoce como luminancia. Vamos a colocarlo aquí. Luminancia. Y la luminancia la vamos a simbolizar con la letra L. La luminancia como tal, entonces, no es nada más que lo que a veces se le conoce también en física como el famoso brillo fotométrico. Se define como la intensidad luminosa por unidad de superficie, ¿no? Por unidad de superficie que se va a reflejar. Si quisiéramos calcular la luminancia, también tiene su propia expresión. La luminancia se calcula como la intensidad luminosa por unidad de área. Intensidad luminosa porque el reflejo se va a dar en una orientación y eso dependerá del plano de trabajo, y el área obviamente porque es el reflejo sobre esa unidad de área. ¿Cuál es la unidad de medida de la luminancia? Bueno, ya sabemos que la intensidad luminosa la medimos en candela y sabemos también nosotros que el área se mide en metros cuadrados, por lo tanto la unidad de medida de la luminancia es candela por metro cuadrado. Nuestra norma no hace referencia al término luminancia. Cuando nosotros vamos a hacer estudios ocupacionales, a nivel normativo al menos, estamos hablando del término de iluminancia, ¿no? Luego de la iluminación. A veces también se suele confundir cuando se hacen algunas conferencias o algunas explicaciones técnicas, ¿no? Vamos a medir la luminancia y te lo ponen en lux. No, usted no está midiendo la luminancia, usted lo que está midiendo es la iluminancia. Ahora, ¿sirve medir la luminancia? Podría ser una muy buena pregunta, ¿no? ¿Sirve medir esto? Y la respuesta es, desde luego que sí. ¿Por qué indicaría que sí sirve medir la luminancia? Porque esta cantidad de luz que se va a reflejar en un ángulo dado va a incidir directamente ¿sobre quién? Va a incidir directamente sobre el sistema visual del trabajador. Recordemos que por acá va a estar el ojo de la persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generarse un brillo fotométrico. Va a generarse la reflexión de la luz como tal. Ahora, esa reflexión, ese reflejo es lo que generaría o podría generar en ciertas circunstancias un nivel de daño en la persona. A ese efecto se le conoce como el famoso deslumbramiento. Cuando te deslumbras, ¿no? Cuando te llenan los ojos, dice, ¿no? Llénale los ojos y te vas a deslumbrar. El deslumbramiento a nivel físico es exactamente eso, que la cantidad de luz se incida en mayor instancia y eso es contraproducente muchas veces para el trabajador como tal.
Entonces, cuando se genera el deslumbramiento, se genera ya factor de riesgo de deslumbramiento cuando la cantidad de luz que se refleja, la cantidad de luz reflejada, es mayor o igual al 50% de la cantidad de luz incidente. Si lo que se refleja es mayor o igual a la cantidad de luz que se refleja, muchas veces se señala que en estas circunstancias se está generando un riesgo de deslumbramiento en el trabajador. Lamentablemente nuestra norma tiene un vacío porque no nos pide a nosotros hacer este tipo de estudios, no nos pide a nosotros medir la luminancia como tal, ¿no? Pero en muchos informes ocupacionales usted de repente lo va a ver, porque es necesario, sí, es una necesidad, ¿para qué? Para obviamente pues tener mejores estándares de seguridad, pero no es una obligación legal el hecho de tener que hacer este tipo de estudios. ¿Se puede hacer en paralelo al estudio de iluminación? Sí se puede hacer, pero esto no demarca necesariamente una obligación legal, por lo que eso siempre va a ser bueno tenerlo. Si asociamos lo que estamos estudiando al flujo que hemos mencionado con respecto al estudio de los agentes ocupacionales, tendríamos lo siguiente: la identificación, la evaluación y la medida de control. La identificación para iluminación es bastante sencilla porque nos vamos a guiar de la percepción del puesto de trabajo. Hemos mencionado hace un momento que todos los puestos de trabajo, sean operativos o administrativos, tienen que evaluarse para poder saber si los niveles de iluminación son o no adecuados. Luego de la identificación vamos con la evaluación. En la evaluación tenemos la medición propiamente dicha, y la metodología que deberíamos aplicar para poder hacer una correcta medición. Con respecto a la medición, para poder hacer la misma con respecto a los niveles de iluminación, vamos a utilizar el famoso luxómetro, ¿no? De alguna forma ya nos dice el nombre qué es lo que vamos a medir. El luxómetro como tal nos va a ayudar a medir los niveles de iluminación. Este luxómetro consta de una pequeña lámpara. Este luxómetro consta de una pequeña lámpara. Esta lámpara viene conectada al receptor, más o menos es así. Es una pequeña lámpara y esta viene conectada al receptor. Bueno, acá está la pantalla, el display, y acá hay una serie de botones que nos van a permitir hacer la configuración. Esta lámpara es la que vamos a colocar en el plano de trabajo y es la que va a determinar cuál es la cantidad de luz que está llegando sobre la misma. Obviamente lo que hace es mide la cantidad de luz que le está llegando al área de la lámpara, ¿no? Y en base a eso se hace una proporción y nos va a arrojar la cantidad de luz que está llegando, en este caso, al puesto de trabajo que vayamos nosotros a definir, sobre el cual vayamos a medir. La metodología que vamos a utilizar es básicamente la metodología para efectos de una correcta medición. Podemos citar a la famosa ISO 8995. También vamos a citar a la famosa NOM, que es una norma oficial mexicana, NOM, norma oficial mexicana 025. Esta NOM 025 tiene parámetros, por no decir una tabla muy similar a la que nos presenta nuestra resolución ministerial 375. La única diferencia es que la 375, que es la norma nacional nuestra, la famosa norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico, solo nos muestra una tabla.
que la vamos a colocar en el material adjunto a su sesión. Nos presenta una tabla que ahora la vamos a comentar también, pero la NOM 025 tiene, adicional a la tabla, tiene todo un marco teórico que nos ayuda a poder comprender mucho mejor el estudio de la gente. A nivel metodológico, también se puede citar a una norma europea, la UNE 12464. Vamos a colocarlo acá. UNE 12464, norma europea. Bien, analicemos un poquito qué es lo que tiene la resolución ministerial 375. La resolución ministerial 375 tiene una tabla. Esta tabla tiene el siguiente esquema. Primero, nos define cuál es la tarea visual del puesto de trabajo. La tarea visual del puesto de trabajo, y sobre la tarea visual del puesto de trabajo se define la cantidad de lux mínimos que deberíamos respetar. Esta tabla tiene 8 filas. Vamos a tomar solamente una como referencia. Ustedes van a poder ver la tabla en el material adjunto. Por ejemplo, nos habla de una tarea visual que se define como una distinción moderada de detalles. Vamos a colocarlo acá. Así está, tal cual. Distinción moderada de detalles. Ensamble simple, trabajo medio en banco y máquinas, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. Entonces nos da una descripción de algunos ejemplos de lo que es una distinción moderada de detalles. Ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. ¿A qué puestos de trabajo se le puede asociar estas distinciones moderadas de detalles? A áreas de empaque, ensamble, aulas y oficinas. Entonces yo puedo poner acá aulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Solamente voy a tomar una fila para poder interpretar la misma. La fila nos dice, para una tarea visual con una distinción moderada de detalles, como por ejemplo la que podría generar un aula de clases o una oficina, necesita cuanto menos 300 lux. En ruido hablábamos de un término que se llamaba el límite máximo permisible, ¿no? También lo llamamos TLB, recordarán ustedes. Entonces, ese límite máximo permisible en ruido o TLB era el valor que no debíamos superar. En iluminación no trabajamos con límites máximos permisibles. En iluminación estos términos no son adecuados. ¿Por qué? Porque estos 300 lux que me está pidiendo la norma no es un límite máximo, sino muy por el contrario es un límite mínimo permisible. Entonces, acá no hablamos de LMPs, sino hablamos de niveles mínimos de iluminación. Vuelvo a repetir, niveles mínimos de iluminación. ¿Qué significa esto? Esto significa que a un aula de clase determinada, bueno, obviamente no importa la geometría del aula, pero a esta aula debe estar llegándole como mínimo 300 lux. Entonces, si esta aula le está llegando 400 lux, no vaya usted a pensar, ya oye, la norma me pide 300, pero está llegando 400, entonces estoy excediendo. No, porque no estoy hablando acá de un límite máximo permisible, lo estamos tachando, sino estamos hablando de un nivel mínimo de iluminación. Por lo tanto, 400 lux estaría correcto. Lo que no estaría correcto es, por ejemplo, si es que al aula le está llegando 250 lux. Entonces, ¿qué significa eso? Que a 250 lux le está faltando niveles de iluminación para poder llegar cuanto mínimo a los 300 que me pide la norma. Por lo tanto, esto sería un incumplimiento.
Entonces veo usted la diferencia entre la interpretación de los estándares normativos para iluminación con los estándares normativos para ruido o inclusive para los demás agentes. Vamos a ir a otra de las filas que nos presenta esta norma. Por ejemplo, nos habla en esta fila de distinción moderada de detalles y en otra nos habla de una distinción clara de detalles. Cuando la norma habla de distinción clara de detalles, también nos da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nos está indicando acá para maquinados, acabados delicados, inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipos de laboratorio. Por ejemplo, aquí eh, nos menciona puestos de trabajo como cuáles, como los laboratorios, salas de cómputo, por ejemplo. Son algunos ejemplos de puestos de trabajo donde la norma señala que la distinción ya no es una distinción moderada, sino se necesita una distinción clara. Entonces, al necesitarse una distinción clara y ya no una distinción moderada, se entiende que necesitamos mayor cantidad de lux. Y eso es correcto porque la norma ya no nos va a pedir 300, sino nos va a pedir 500 lux. Entonces, acá el estándar es más riguroso porque el puesto de trabajo lo amerita. Y así como tenemos distinción clara de detalles, tenemos otra fila que es la que le sigue, que es la distinción fina de detalles. Esta distinción fina de detalles ya no aplica a aulas ni a salas de cómputo, sino ya a lugares mucho más específicos. Nos dice que la distinción fina de detalles se utiliza para trabajos delicados, manejos de instrumentación y equipos de precisión, o inclusive el manejo de piezas muy pequeñas. ¿En qué ambientes se suele aplicar esto? Ya no en laboratorios generales, como en el anterior, donde eran laboratorios con manejo de instrumentos de laboratorio propiamente dichos, sino básicamente laboratorios de control de calidad, que es un laboratorio ya mucho más específico. Recordemos que en los laboratorios de calidad se ven los detalles de los productos. Por ejemplo, si el laboratorio de calidad analiza los componentes de un lapicero, entonces el lapicero tiene ciertos estándares en temas de diámetros, dimensiones, el grosor el grosor de la puntita del lapicero, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente pues tiene que medirse, tiene que analizarse y para eso se necesita una distinción fina de detalles. La norma también nos sugiere que para talleres de alta precisión con acabado de superficies está dentro también de este marco de la distinción fina de detalles. Y esa distinción fina de detalles ya no va obviamente con 500 lux, sino que ya estamos con un mayor valor sugerido que es de 750 lux. Es un valor mucho, mucho más alto. Y es porque el puesto de trabajo, vuelvo a repetir, lo amerita. Entonces, ¿qué sucede si una persona está en un aula y no le está llegando a los 300 que pide la norma? Entonces estaríamos yendo en contra de la salud de la persona porque la persona va a hacer, ¿qué cosa? Va a hacer un sobreesfuerzo. Y ese sobreesfuerzo visual, ¿qué es lo que va a generar? Trastornos oculares, ¿no? El dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo. Muchas veces se genera un enrojecimiento, una irritación visual. En otros casos, ya cuando la persona labora con una distinción clara o fina de detalles y los niveles de iluminación no son los adecuados, se generan dolores de cabeza, mareos, trastornos y también se genera un efecto anímico, ¿no? Laborar en un puesto de trabajo donde el nivel de iluminación es bajo, no solamente va en contra del trastorno visual o ocular que hemos mencionado,
sino también genera hasta un efecto anímico, falta de concentración, bajo nivel de productividad y obviamente pues un bajo nivel de atención y un alto desánimo. Entonces un trabajador desanimado es un trabajador que no nos va a producir como realmente quisiéramos que pueda producir para efectos de poder empujar la organización. Adicionales a todos estos trastornos oculares, anímicos o dolores de cabeza, tenemos la falta de energía o agotamiento, ¿no? Cuando el nivel de iluminación es baja, se genera un mayor desgaste de energía y agotamiento en la persona. Y esto trae como consecuencia también niveles de estrés que pueden activar algún tipo de enfermedad asociada al estrés. Recordemos que el estrés desencadena en el cuerpo una serie de enfermedades muy complicadas de manejar. El estrés es un tema bastante delicado y sobre este tema seguramente hablaremos en la última sesión cuando hablemos un poco sobre los factores de riesgo psicosocial. Bien, entonces esta es la forma en la cual nosotros vamos a interpretar la tabla que nos menciona la resolución ministerial 375-2008 TR. Sobre esto, para efectos de medición no es muy complicado. Acá ya no se trabaja con logaritmos como en ruido. Acá es mucho más sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos en un puesto administrativo nada más, por mencionar uno, de repente usted tiene un trabajador que tiene un escritorio en forma de L, ¿no? Ahí está su escritorio en forma de L. Y bueno, el trabajador labora en esta parte, ¿no? Por ejemplo aquí, un trabajador en un escritorio en forma de L, muchas veces la pregunta es ¿y dónde mido el nivel de iluminación? Entonces, el nivel de iluminación vamos a medirlo nosotros sobre todo el plano de trabajo de la persona o sobre donde la persona haga el esfuerzo visual como tal. En este caso, por ejemplo, en este caso muy particular, la persona tiene un amplio plano de trabajo. Entonces vamos a nosotros a hacer por lo menos una medición sobre cada uno de los puntos determinados en ese plano. Por ejemplo, si la persona en este lado tuviese su computador o su laptop, ese es un punto en el cual podríamos hacer nosotros una medición. Entonces vengo con mi luxómetro, coloco el luxómetro aquí y obviamente pues el receptor me va a dar la medida. Acá tendría mi punto de medición E1. Oye, pero la persona acá a la derecha tiene su teléfono, un teléfono con fax de repente, ¿no? Que se utiliza mucho en oficinas. Oye, ¿también hace una tarea visual ahí? Sí. Les puedo hacer acá otra medición que sería mi medición 2. Oye, por acá la persona a veces se voltea y acá escribe. Acá hace sus apuntes. Y por acá está su impresora de repente. Entonces, ¿puedo hacer más mediciones? Sí. Mientras más mediciones usted haga sobre el plano de trabajo de la persona, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que las mediciones estén cercas. Mientras más mediciones se hagan, los puntos van a estar más cerca, por lo tanto el nivel de iluminación va a ser el más real posible. Entonces, como yo he hecho 4 mediciones, E1, E2, E3 y E4, lo que debo hacer después es calcular mi promedio. Entonces voy a calcular simplemente el promedio de mis 4 mediciones. Entonces, el nivel de iluminación, recordemos que E es nivel de iluminación, el nivel de iluminación promedio del puesto de trabajo simplemente es la suma de los niveles de iluminación sobre el número de puntos que he medido, ¿no? Por ejemplo, si el nivel 1 me salió 450 lux, el punto 2 me salió 420 lux, el punto 3 440 lux, el punto 4 435 lux. Lo único que tengo que hacer para calcular el nivel promedio de iluminación es la suma de los 450 más 420 más 440 más 435 lux dividido entre estas 4 mediciones. Y esto me va a arrojar el nivel promedio de iluminación.
Ya usted lo calcula, supongamos que me salga así al ojo, ¿no? Supongamos que me salga 436 lux. Es una suposición, ¿eh? Usted ya lo corrige. ¿Qué tengo que hacer con este valor? ¿O qué es este valor? Este valor sería la exposición del trabajador. El trabajador está expuesto a este nivel de iluminación. Y esto tengo que compararlo con ¿qué? Con el TLB, ¿no? Pero acá no hablamos de TNB, sino hablamos de niveles mínimos de iluminación. Lo voy a comparar con lo que me está pidiendo la norma. Y como este es un puesto de oficina, lo voy a comparar con cuánto, ¿no? Justamente hace un ratito hablábamos de eso, de la tablita. De la tablita, una distinción morada de detalles, como habla sus oficinas, lo vamos a comparar con cuánto, lo vamos a comparar con 300 lux. 300 lux que es lo mínimo que debería tener. ¿Cuánto tengo? Tengo 436. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el puesto de trabajo está en perfectas condiciones con respecto al nivel de iluminación. Entonces, es sencillo cuando se analizan puestos de trabajo donde sí están definidos los puestos de trabajo. En lugares donde no está definido el puesto de trabajo es donde puede haber algún tipo de complicación. En ambientes de trabajo donde no podamos definir los puntos de muestreo, como lo hemos hecho aquí en ese escritorio, ambientes de trabajo como almacenes, vamos a aplicar otro método que es conocido como el método de la constante de salón, que vamos a explicar en estos momentos. Ahí está, método de la constante de salón. Veamos. Por ejemplo, podemos tener nosotros un almacén. Vamos a hacer un bosquejo rápido de lo que podría ser un almacén. Bien, van a disculpar el pulso. Bien. Por ejemplo, en este almacén, al no existir puestos de trabajo muy definidos, sino ser ambientes de trabajo amplios, pueden ser auditorios, entre otros, vamos a preguntarnos cuántos puntos de medición vamos a medir, ¿no? Cuántos puntos vamos a señalar para poder calcular el nivel de iluminación promedio, en este caso de este ambiente de trabajo. Para eso vamos a calcular la famosa constante de salón, a la cual vamos a denominar constante K. Esta constante de salón K va a quedar definida de una forma estadística a través de un cálculo geométrico. Este cálculo geométrico nos señala que la constante K, que es la llamada constante de salón, se va a calcular como el área de la superficie, en este caso el área de la base, entre el semiperímetro de la misma, el semiperímetro de la base, multiplicado por una constante h sub m. Esa constante h sub m vamos a explicarla en un momento. Bueno, el área se entiende obviamente pues que estamos hablando del área de esta base, ¿no? Estamos hablando del área de esta base. El semiperímetro también estamos hablando del semiperímetro de esta base, ¿no? Y el h sub m es una altura de referencia que ahora vamos a explicar. Si es que esto fuera un rectángulo de base, sería muy sencillo. A este rectángulo le podríamos llamar aquí A, aquí le podríamos llamar B. Entonces la constante de salón sería el área, que sería A por B, entre el semiperímetro, que sería A más B, ¿verdad? Por el h sub m, que ahora los vamos a explicar. Bien. Vamos a darle valores al ancho y al largo. Vamos a darle algunos valores de referencia para que nos sirvan como ejemplos. Voy a colocar yo algunos valores.
Supongamos que el ancho sea 14.2 metros y el largo sea 36 metros, ¿no? Un almacén bastante, bastante amplio. Entonces el A por B es muy sencillo, ¿verdad? Entonces simplemente sería calcular aquí 36 multiplicado por 14.2 entre 36 más 14.2 multiplicado por el h sub m. Este h sub m es una distancia. Esa distancia del h sub m va a quedar definido por dos alturas. El h sub m entonces, vamos a colocarlo por acá, queda definido por dos alturas. Estas dos alturas son un plano, que es el plano de las lámparas. Vamos a colocarlo acá, el plano de la lámpara. Y queda definido por otro plano, que es el plano de trabajo. Esa distancia es el h sub m. Es la distancia entre el plano de la lámpara y el plano de trabajo. Podría ser que el almacén no necesariamente tenga las lámparas adosadas al techo. Por lo general en este tipo de almacenes la lámpara es una lámpara colgante, donde obviamente tendríamos que tener algunos datos, como la altura total del almacén. Vamos a colocarle acá una altura de 9 metros. Vamos a colocarle que esta altura del colgante sea de 1 metro, exagerando. Entonces, ¿cómo calculamos ese h sub m? Ese h sub m queda definido, según lo que hemos señalado acá al lado izquierdo, por el plano de las lámparas. ¿Cuál es el plano de las lámparas? En este ejemplo, el plano de las lámparas sería este. El plano de las lámparas sería este. Ese sería el plano de las lámparas, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que va a medir? Es la altura de referencia de las lámparas. Desde ahí parte el primer punto para calcular esa distancia. Y el otro es el plano de trabajo. Pero el plano de trabajo, nos preguntaríamos, pero si acá no hay puestos de trabajo, ¿no? Es cierto, al no haber puestos de trabajo, se asume una distancia o una referencia de 0.85. ¿Por qué se asume 0.85? Porque es la altura regular de un escritorio. Entonces, el plano de trabajo lo vamos a trazar imaginariamente, pero el plano de trabajo parte de 0.85 sobre el nivel del suelo. 0.85 sobre el nivel del suelo. Entonces, ese h sub m sería esta distancia. Vamos a colocarlo de verde. El h sub m sería esta distancia. ¿Qué distancia es? La distancia entre dos planos. ¿Cuál es el primer plano? El plano superior, que es el plano de las lámparas. El plano de las lámparas. Y el plano de abajo, que vendría a ser el plano imaginario de trabajo. ¿Geométricamente puedo calcular el h sub m? Sí. Geométricamente es muy sencillo de calcular porque tengo todas las alturas. Entonces, ese h sub m, geométricamente, se calcula, o lo podríamos calcular como la altura total del almacén, que es 9, menos la altura del colgante, ¿no? La altura de la luminaria, que es 1 metro, y le quitaría la parte inferior, que sería el 0.85, que es un estándar. Usted calcula esta resta, y si es que no me falla y usted lo corrobora, sería 7.15. Ese 7.15 sería el h sub m, y ese es el valor que vamos a colocar nosotros en la ecuación. Exactamente acá, este 7.15. Usted
hace el cálculo, y ahí usted podría hacer el cálculo sin ningún problema. Bueno, yo no tengo el calculador a la mano y si lo tuviera quizás también demoraría un poco más. Así que yo voy a asumir un valor, ya usted a modo de ejercicio, a modo de práctica puede hacer el cálculo sin ningún problema. Entonces supongamos, mejor voy a colocar así supongamos porque después me van a decir que no sale ese valor que he indicado. ¿Ya? Vamos a colocar acá. Supongamos que el K nos ha salido, vamos a colocar ahí, supongamos que el K nos salió 2.3. No significa de que voy a medir 2.3 puntos, ¿no? Ese 2.3 no es todavía la cantidad de puntos que voy a medir. ¿Qué significa ese 2.3? En realidad todavía nada. Para poder calcular el número de puntos, porque eso es lo que quiero calcular, recuerde usted, para poder calcular el número de puntos, voy a usar ese valor de K. Lo voy a usar, pero no lo voy a usar de forma directa, sino de forma indirecta en una ecuación. Entonces, este número de puntos se calcula como el máximo entero de K a ver, un segundo, me van a disculpar si está un poquito lento. Pareciera que se estuviera acabando la tinta, ¿no? Ahí está un poco lento. Máximo entero de K más 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Máximo entero de K más 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el máximo entero de 2.3? Recordemos que la función máximo entero es una función que redondea al menor valor entero. Entonces, si es 2.3, el máximo entero es 2. Si fuera 1.8, el máximo entero es 1. Si fuera 0.6, el máximo entero es 0. ¿Sí? El máximo entero es una función que no redondea al que sigue, ¿eh? Porque de repente el nombre lo confunda, ¿no? Máximo entero, ¿no? El máximo entero siempre redondea al mayor. Recordemos que la función máximo entero tiene intervalo cerrado a la izquierda e intervalo abierto a la derecha, ¿no? Por ahí recuerda su matemática básica. Así funcionaba el máximo entero. Entonces siempre se toma el menor valor. Entonces acá yo puedo estar, por ejemplo, ¿no? En el rango de 1 a 2. Vamos a colocarle acá. Puedo estar yo en el rango de 1 a 2. Cualquier valor que esté en ese rango de 1 a 2 siempre va a redondear a 1. Igual si estoy en el rango de 2 a 3, cualquier valor de ese rango redondearía a 2. Aquí está. Si estoy en el rango de 2 a 3, cualquiera de estos valores redondea a 2. Así era la gráfica de la función máximo entero. Bien, entonces el máximo entero de 2.3 estamos señalando que es 2, por lo tanto acá sería 2 más los 2 de la ecuación, todo elevado al cuadrado. Y eso nos sale ¿cuánto? 16. ¿Qué significa ese 16? Que vamos a distribuir 16 puntos de medición sobre la base. En nuestro ejemplo, la base es un rectángulo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que coger la base y vamos a
dividirlo en 16 partes que sean lo más proporcionalmente iguales, ¿no? A veces es complicado hacer que sean iguales, pero en la medida que se pueda, procuraremos de que sí sean iguales. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tengo mis 16 puntos. Sobre cada uno de estos puntos voy a efectuar una medición. Entonces en el punto central de cada una de estas particiones vamos a colocar nuestro luxómetro y vamos a empezar a medir. Entonces acá tendré mi medición E1. En el punto contiguo seguiré con mi medición E2. Y así sucesivamente hasta el último punto, que sería nuestra medición E16. E16. ¿Qué hago con las 16 mediciones? Voy a sumarlas, voy a sumar todas las mediciones. Y las voy a dividir entre el número de mediciones, que en este caso es 16. Este valor sería la exposición del trabajador y este valor es el que tendría que comparar con los valores mínimos de iluminación. O sea, los valores que presentaba esta tabla. Ahora, ¿puedo medir más de 16 puntos? Sí podemos medir más de 16 puntos. Lo que no deberíamos hacer es medir menos de 16. Por eso que acá es el número de puntos mínimos. El número de puntos mínimos, no el máximo número de puntos. Entonces 16 es lo mínimo que se recomendaría para efectos de muestreo. Si las áreas son un poquito regulares y 16 no te cuadra bien, puede usted hacer más, 20, 24. Mientras más mediciones haga, es mucho mejor. Lo que no debería pasar es hacer menor cantidad de mediciones que las que he calculado, que en este caso es 16. Entonces, si me sale 16, pero solamente hago 12 mediciones, eso sí no sería correcto, ¿no? Lo correcto es hacer de la cantidad mínima de puntos hacia arriba. En este caso nos salió 16, ¿no? En este caso nos salió 16 puntos. Puedo respetar los 16 o hacer 18 o 20 puntos, ya depende un poquito de las circunstancias. Bien, entonces este es el agente de iluminación. Hemos visto las partes más importantes. En el material de clase vamos a complementar con algunos criterios para hacer mediciones y les voy a mostrar la tabla que hemos explicado para que usted tenga la tabla a la mano para la evaluación del día domingo. Muy bien, les agradezco la atención, traten de practicar y seguramente si practican no van a tener ningún problema en su evaluación dominical. Muchas gracias. Con eso estaríamos dando por concluido la sesión número 4. Nos estaremos viendo ya la siguiente sesión, sería el lunes 22 con la sesión número 5. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches.